Que esa bendición de Dios se esté dejando ver de manera palpable en cada una de sus vidas, en cada una de nuestras vidas. De mi parte voy a cerrar esta etapa de la poda de Dios, de mi parte, porque no sé qué tenga Dios todavía con algunos de los líderes, con algunos de los que ayudan en la predicación, pero al menos de mi parte quiero cerrar en esta mañana este tema y aun cuando se cierre en este sentido directo, pues somos conscientes que desde ese llamado de Dios a que llevemos fruto, siempre vamos a ser recordados y más allá de ser recordados en esa dirección, pues toda la enseñanza bíblica en última instancia nos va a exigir, nos va a demandar en alguna dirección el que le respondamos a Dios con nuestro servicio y como cantábamos desde ese llamado de Dios a anunciar sus virtudes, a ser de bendición, a hacer llevar esa palabra de esperanza allí donde se necesita, pues siempre vamos a tener que estar enfocados en ese aspecto de llevar fruto para Dios. Y quiero tomar dos textos allí en Juan 15 para que recordemos nuevamente, recordemos nuevamente a qué nos llama Dios, qué nos ofrece, etcétera, pero de manera puntual. Pensemos en esta hora en los beneficios, aún razones si quieres, para permanecer en la vid. Los beneficios de permanecer en la vid, que es Cristo, o razones que nos llaman, que nos obligan, que nos desafían a permanecer en Cristo. Y allí en el texto, en el capítulo central que hemos traído, que es Juan capítulo 15, los versículos 7 y 8 en esta hora nos sirven de referencia. Los versículos 7 y 8 de Juan capítulo 15. Beneficios al permanecer en la vid. Y esa vid que como todos sabemos, o la mayoría sabemos, esa vid que es Cristo. Y dice estos dos versos, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y cuidado con esa última frase de este versículo, porque si el entendimiento
el discernimiento no me falla, lo que está diciendo es que el discipulado, el verdadero discipulado en Cristo se mide a la luz de ¿qué? Del fruto. Porque lo ha dicho ahí en el verso 8, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En otras palabras, un pretendido discípulo que no lleva fruto es eso, solo un pretendido discípulo. No es un verdadero discípulo. Y yo quiero mencionar varios aspectos que vienen como resultado, como consecuencia de ese nosotros como desde la figura de la vid allí en Juan 15, de ese nosotros ser ramas, ese permanecer en esa vid que es Cristo. Espero ser lo más lógico, ordenado en el proceso, pero si algún elemento percibes que no está en su lugar, tú lo puedes, tú que lo descubres y lo disciernes, lo puedes colocar en el sitio correcto. Desde esta permanencia en Cristo, pues se está hablando, y desde esa figura del palo o mata, como lo quiera llamar, el palo de uvas y la rama, desde esa unión en que hay desde el tronco hacia las ramas, esa unión tan, ¿qué diría yo?, más que cercana, esa unión casi indestructible. Nos está hablando de esa relación, cuando lo llevamos ya al marco vivo, con Cristo como persona real en nosotros. Nos está hablando de una relación estrecha, de una relación genuina, de una relación vital. Y como dije en alguno de los momentos, esa relación vital no solo de labios, sino en espíritu, muy profundo en nosotros, en espíritu y por el espíritu. Y no solo mentalmente o desde un ritual, porque cuántas veces proclamamos cosas, predicamos cosas, aún estamos convencidos de algunas realidades, aún nos impactan algunas verdades cristianas, pero al cabo de unas cuantas horas ya nos desconectamos, ya perdimos la emoción, la pasión, el sentimiento. Es como cuando venimos a la reunión, hemos tenido un tiempo de adoración, algunos han experimentado esa cercanía con Cristo, esa presencia de Dios, pero salimos de aquí y nos olvidamos. ¿Cuántas palabras, cuántas predicaciones hemos oído a través de toda la vida cristiana? Algunas verdades nos han impactado en ese momento, quizás una semana, 15 días, un mes, pero hoy ni recordamos que hubo una verdad que me impactó. Y seguramente habrán algunos factores que nos llevan a esa falencia. Pero otra vez, desde esa relación estrecha entre el tronco y la rama, eso debe desafiarnos. Y solo el Espíritu Santo puede llevarnos a esa intimidad, a esa relación.
porque habrá muchos distractores y el enemigo de nuestras almas siempre hará todo lo posible por desconectarnos de Cristo, de esa relación vital, de esa relación continua, de esa relación permanente. Y aquí estoy hablando o apunto a ello, a esa relación permanente, para que desde esa relación permanente los elementos que voy a mencionar no sean tan pasajeros, sino que sean continuos en nuestra vida. Y desde allí lo más cercano, lo primero, tiene que ver con comunión. Comunión con Cristo. Comunión permanente con Cristo. Estemos donde estemos. Porque otra vez, no será una comunión afianzada o edificada solo en la mente, sino en nuestro espíritu. El Espíritu Santo, que es el mismo Cristo, unido a nuestro espíritu. Y si el Espíritu Santo nos une a Cristo, nos liga a Cristo, podemos mantener esa comunión. Por cierto, iniciamos martes ya en 2 sesiones, algo en esta dirección, porque desafortunadamente, como dice el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios, a veces no somos cristianos tan espirituales y perdemos la sintonía muy fácilmente con el Señor. No mantenemos esa comunión con Él. Pero allí, desde ese permanecer en la vida que es Cristo, vamos a poder disfrutar de una comunión permanente. Y miren lo que leímos en el verso 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis. ¿Y os será qué? Obvio que ese pedir no va a ser tampoco producto de nuestros meros anhelos. Desde esa unión con Cristo, el Espíritu Santo va a colocar en nosotros también los deseos de Dios. Y vamos a pedir según el deseo de Dios. Y como pedimos según el deseo de Dios, y aún cuando hablo del deseo de Dios, no quiere decir que Dios no nos va a dar cosas a nosotros. Obvio que nos va a dar cosas, porque Él sabe de qué tenemos necesidad. Pero vamos a pedir desde el deseo de Dios. Esa permanencia continua y permanente en estrecha relación con Cristo, aún en secreta oración, sin necesidad de abrir los labios, sí que es una necesidad en nosotros. Estemos donde estemos, mantengamos esa comunión. Y es una necesidad también en nosotros, por todos los beneficios que esto nos va a generar y nos va a proporcionar. Y sobra decir que esa comunión la podemos sostener a través de lo que llamamos las disciplinas espirituales también, en momentos específicos, pero estemos donde estemos, podemos disfrutar de esa comunión. Más allá de esa comunión permanente, hay algo que también nos va a proporcionar ese permanecer conectados a Cristo. Y es reposo, descanso, reposo profundo, descanso profundo. ¿Por qué nos angustiamos? ¿Por qué nos desesperamos frente a algunas
realidades en nuestra vida o alrededor nuestro. Porque no estamos tan seguros de que estamos en Cristo. Cuando tenemos esa conciencia de que estamos en Cristo, de que estamos unidos, ligados a Él, y entendemos lo que Él es y lo que Él nos ofrece, pregunta, ¿qué nos puede asustar? ¿Qué nos puede asustar? Ni la misma muerte te puede asustar. Porque en el momento de ese paso, de esa experiencia, sabes que no vas solo. ¿Cuántos hombres, o algunos en la palabra, en la Biblia, desde el testimonio bíblico, aún en esa hora difícil? Uno de ellos dijo, veo los cielos abiertos. Y más allá de ver los cielos abiertos, ¿qué más vio? A Jesús, sentado a la diestra de Dios. Cuando hay comunión permanente, y más que permanente, comunión genuina con Cristo, aún esa hora no es tan difícil, tan traumática, tan desesperante. Los hombres, los verdaderos hombres de Dios, aún a esa hora, se van con gozo, sabiendo para dónde van y quién los espera. Y en espíritu, seguramente desde la experiencia, quién los está guiando en ese momento. Reposo. Hay descanso. Donde hay verdadera comunión con Cristo, hay descanso. ¿Por qué? Porque sabes que cuentas con los recursos de Dios para enfrentar los embates del diablo al nivel que venga. Reposo. Producto de esa comunión. Allí donde hay miedo, donde hay pánico, donde hay terror, donde se vive en zozobra, ¿será consecuencia de una intimidad con Cristo? No. Cuando dependemos de nuestra fuerza, de nuestros propios recursos, y somos conscientes que hay elementos fuera de nosotros mayores que nos pueden derrotar, que nos pueden atropellar, hay más que razones justificadas para temer. Pero cuando sabemos que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, está con nosotros y estamos unidos a Él, ¿a qué temer? Si Dios es con nosotros, no lo decimos, no lo predicamos, pero una cosa es predicarlo, otra cosa es vivirlo. Y yo sé que en esto algunos van siendo más cautelosos, ya no somos tan ligeros, pero cuando estamos unidos a Cristo en espíritu, reposamos, descansamos, porque aún lo que Él nos pide que hagamos, solo nos usa como instrumentos, como canales, porque es su poder el que va a actuar, es su poder el que se va a manifestar. Debo confiar en lo que es la vid. Debo confiar en lo que Cristo me ofrece. Pero en tercer lugar, saliendo de ese reposo profundo, hay vitalidad, vitalidad continua, fortaleza continua. Fortaleza no solo para hacer lo que Dios nos manda hacer, fortaleza aún física. El apóstol Pablo escribiendo a los Romanos, el capítulo 8, hablando de la oración, dice, y aún el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, porque a veces no sabemos
orar como conviene, pero el Espíritu Santo nos ayuda. Y es una de las cosas que a veces yo no entiendo en algunos cristianos que dicen tener comunión con Cristo, ser espirituales, y a la hora cuando tienen un compromiso o hay una tarea para hacer para Dios, no, que estoy muy cansado, que esto y que lo otro, que tengo sueño, pues caramba, pídele al Espíritu Santo que le lleve el cansancio, que le lleve el sueño para la Patagonia, y en ese instante, si Dios lo está llamando a algo, haga lo que Dios quiere y le pide que haga. Porque para unas cosas somos contradictorios y entramos sí, en esa paradoja, en esa contradicción. En unos momentos predicamos a un Dios grande y después andamos gritando a veces porque el Dios en el que hemos creído parece que es así de chiquitico, pequeñito, incapaz. En alguna ocasión, alguien que se estaba acercando al Evangelio miraba un video cristiano en el que algunos cristianos en algún lugar de este mundo y, y enemigo de la cruz de Cristo estaban sacrificando a algunos cristianos. Esa persona aterrada me decía, pero ¿cómo hacen ellos para aguantar eso? Y ni siquiera gritar o salir corriendo. Yo le decía, es que Dios da la gracia, Dios da el poder, Dios da la fortaleza. Porque allí donde Él nos pide algo, Él no nos manda con las manos vacías. Él está disponible, porque en Él están todos los recursos. ¿Qué he dicho hasta aquí? Nos beneficiamos de muchas maneras al permanecer en Cristo. Y he mencionado ya 3 elementos: una comunión permanente, un reposo profundo, una vitalidad continua, fortaleza. Pero viene algo bien especial. Hay fructificación abundante, fructificación abundante. Allí donde hay esterilidad de fruto espiritual, por carencia de fruto espiritual, allí no hay comunión con Cristo. A menos, cuando esto que voy a decir, obvio que daña la comunión si la ha habido, a menos que sea un rebelde. Pero allí donde hay comunión con Cristo, allí hay fructificación. El verso 8 que hemos leído. Allí en Juan capítulo 15, el 7, la segunda parte del 7. Pedid, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y cuidado con usar este texto fuera de contexto, porque está en el contexto de la vid y los pámpanos. El palo de uva, el tronco y la rama que está separada del tronco, no, está pegada al tronco. Y aún el mismo texto lo está diciendo, si permanecéis, si permanecéis, si permanecéis. El que no permanece, sí, puede pedir. Y Dios en gracia en algún momento podrá dar algo. Pero si no da, es porque estoy desligado de Él. Don Luis. Obvio que la obediencia a la palabra
es evidencia de la permanencia en Cristo. Pero ¿cómo digo que permanezco en Él si estoy en desobediencia continua? Allí no hay ninguna permanencia. Ahora yo hago un paréntesis. Este aspecto de la poda es determinante para nosotros como iglesia. Yo estaba pensando, yo no decía esta madrugada, y lo digo aquí, pero no sé cómo será esto aún hoy. Yo estaba pensando que a veces nosotros como iglesias cristianas deberíamos tener un nombre que en nuestra identificación como congregación, deberíamos tener un nombre o un elemento que nos direccione. Como por ejemplo, hay una iglesia en la Alianza que se llama Aposento Alto. ¿Qué pasó en el aposento alto? ¿Qué era el aposento alto? Hay una iglesia que no es de la Alianza, iglesia o ministerio, que se llama el lugar de su presencia. Y hay de ellos, si llamándose el lugar de su presencia, no caminan siempre en dirección a esa presencia de Dios, a disfrutar de esa presencia. Porque pensaba en que a veces como iglesia nos desenfocamos. Y nos desenfocamos, a veces hoy le tiramos a una cosa, mañana le tiramos a otra. Pero si tuviésemos aún en nuestro nombre, en nuestra identificación, un elemento rector, un elemento que nos direccione, nos podría ayudar. Nos podría ayudar mucho. Yo no sé ya esas cabezas allí que están produciendo. Ahí está el famoso centro misionero Bethesda. ¿Qué pasó en Bethesda? ¿Y qué es Bethesda? Por favor, que esto no nos vaya a generar dolores de cabeza de aquí hacia arriba, pero creo que sí necesitamos, si no en el nombre, al menos ya sea desde un lema continuo a nivel congregacional, algo que nos direccione, algo que nos meta directamente en la línea con Dios, en la sobrenaturalidad de Dios y que podamos caminar siempre en pos de ello hasta ver hecho realidad ese elemento. He dicho o he mencionado ya varios aspectos, esa fructificación abundante, pero más allá de esa fructificación abundante, y ya en la recta final, cuando permanecemos en la vid que es Cristo, experimentamos gozo completo, gozo, gozo completo que no depende de las circunstancias, gozo, gozo completo. A veces la marca en nuestras vidas, la característica a veces principal en nuestras vidas es desazón, aburrimiento. Y porque hay desazón y aburrimiento, tenemos que andar probando y probando cosas y a veces hasta metiéndonos en cosas que deshonran a Dios. ¿Por qué? Porque no estamos satisfechos en Él. Y recordamos que el gozo es una de las facetas del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y estoy de acuerdo que a veces habrán circunstancias difíciles, pero nosotros también tenemos cuadros bíblicos. Pablo y Silas, encarcelados, garroteados,
y más que garroteados, heridos y quizás sangrando, adoloridos. Y no se pusieron a lamentar por lo que les había pasado. Y están ahí en la cárcel. Y a medianoche están cantando. Y están alabando a Dios. Están contentos. Están gozosos. Era una de las marcas, de las características de los primeros discípulos. Gozosos de haber sufrido. ¿Por qué? Por causa de Jesucristo. Y hoy el cristianismo va en el opuesto. Cualquier situacioncita, damos la espalda. Y los primeros cristianos se sentían gozosos, felices de haber sufrido por causa de Jesucristo. ¿Y saben por qué? Porque su relación con Cristo no era solo de palabra, era genuina. Y ese mismo Cristo que habitaba en ellos a través del Espíritu Santo les fortalecía. Y ese mismo Cristo les motivaba, les animaba, seguramente hasta los dolores en algún momento de los azotes se los podía quitar. Y hermanos, y qué mayor felicidad y qué mayor satisfacción en la vida saber que Dios está conmigo, que yo estoy con Dios, que tengo comunión con Él. Aún desde ese, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Cuidado, no solo en la iglesia. Y yo diría, no tanto ni en la iglesia, sino a solas, en el hogar, donde esté, en el trabajo. Que tienes una necesidad y el Cristo que vive en ti, que mora en ti, clamas a Él e inmediatamente te puede responder. Porque a veces vivimos tan desconectados y ajenos a esta realidad. A veces vivimos hasta frustrados con la iglesia. ¿Es que en la iglesia no pasa esto, no pasa lo otro? Y yo te preguntaría, ¿pasa en tu vida individual? ¿Por qué exigirle a la iglesia a veces lo que no sucede en tu vida individual personal? Cuando nuestra comunión con Cristo es algo personal. Y saben, es más fácil. Es más fácil desde lo individual, porque a veces la iglesia por tener tantas personas, a veces Dios deja de obrar, porque hay cosas que no se están llevando como se deben llevar. A veces como dirigentes podemos fallar en la disciplina de la iglesia, cosas que están mal y no las hemos corregido y están entristeciendo al Espíritu Santo. Entonces Dios deja de obrar desde lo congregacional. Pero si usted está en comunión con Él, en lo personal, pídale. Y si no le responde, es culpa suya, no de la iglesia, no del pastor. Es su culpa, es su responsabilidad. Porque la relación con Cristo es personal, individual. Personal, individual. Y digo esto con sobradas razones porque desde muchas realidades de vida veo esa mano de Dios obrando todos los días en mí y de manera inmediata. Cuando el diablo se encapricha y le da por jorobar para que no venga la congregación y comienza a colocar cosas y obstáculos. Y al ser detectado, resistido, es resistido y reprendido y la mano de Dios se deja ver de manera inmediata. Hermanos,
Nuestra relación con Dios, o la relación con Dios es personal, es individual. Y aun cuando la iglesia juegue un papel importante, la iglesia no tiene por qué frenarte en esa comunión con Dios, porque eres tú y Dios. Porque más allá de lo eclesial, hay un propósito de Dios personal y a Él debemos responder. ¿Qué nos faltaría aquí? Aún desde, desde ese texto, aun cuando lo he comentado más como, o lo he trazado más como desde la parte del argumento, desde un principio. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Donde hay comunión genuina con Cristo, hay respuesta, respuesta a la oración, hay provisión, provisión necesaria desde lo que se necesita, porque Él lo está diciendo. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y ya cada uno de nosotros, desde sus realidades de vida, desde lo que Dios le ilumine, le muestre, desde tu capacidad de discernimiento, podrías anexar otros elementos. Pero en esencia y en conclusión, decirle, ese ser podados por Dios, tiene como propósito el que podamos tener una comunión genuina con Él, que podamos permanecer en Él y desde ese permanecer en Él podamos disfrutar de todas las bendiciones que Dios en Cristo ha preparado para nosotros. Quizás algunos, no sé cuánto tiempo llevamos, si 2 meses o 3, hablando de poda. Y algunos quizás ya poda al almuerzo, al desayuno, a la comida. Y la pregunta, ¿qué ha sido este tiempo de bendición? ¿Ha sido podado en algunas áreas? ¿Has soltado cosas que no honran a Dios? Cosas que te quitan la vitalidad, cosas que te quitan la paz, el reposo profundo, cosas que te impiden, te han impedido dar el fruto que Dios quiere que des. Y todos estos elementos que hemos mencionado, pues déjame decirte, si no apruebas este curso de poda de Dios en este tiempo, mañana te toca hacer otro. A menos que quieras una vida de esterilidad y a menos que quieras vivir una vida sin respuesta a tus oraciones, a tus clamores, porque el propósito de ser podados, en este caso, es que todo aquello que impida esa comunión genuina con Cristo, sea quitado de nuestras vidas, podamos tener una comunión verdadera con Él, de disfrutar de esa unión con Él, disfrutar de todo lo que hay en Él, porque todo lo que hay en el tronco, toda la vitalidad que hay en el tronco, pasa a las ramas. Como diría el hermano Luis Henry,
Así de sencillo. Todo lo que hay en el tronco pasa a las ramas. Y el otro gran objetivo de esto que quiero resaltar es que solo esto, al encarnar esto, nos podemos llegar y nos permitirá representar a Cristo dignamente, llevar el fruto que Él quiere que llevemos. Hay mucha, hermanos, hay mucha necesidad. Y a veces no solo en la iglesia, en el mundo. Hay mucha necesidad. Y a veces decimos, Cristo es la respuesta, pero a veces Cristo es la respuesta es solo desde el discurso. Porque a veces oramos por el enfermo y no se sana. A veces predicamos el evangelio y no hay conversión. ¿Y saben por qué? Porque a veces nuestra oración, nuestro testimonio está desligado de una comunión genuina con Cristo. Y Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le obedecen. Dios respalda a los que buscan su gloria. Hay mucha necesidad en el mundo, hermano. Y vendrán mayores necesidades. Y si la iglesia, que es la enfermera, y más que la enfermera, bueno, como instrumento la enfermera, porque el doctor es Cristo, el médico eterno es Cristo. Si la iglesia no está conectada con su Señor, la iglesia pasará como un ente, una institución estéril, inútil, incapaz. Solo palabras, solo discurso, pero nada de hechos. Y cada uno de nosotros nos podríamos evaluar, si no de todos, de algunos de estos elementos que hemos mencionado. ¿Qué tan reales son en tu vida? ¿Qué tan reales son en mi vida? ¿Qué tan reales son en la iglesia? ¿Qué tan reales son en el hogar cristiano? Ese hogar cristiano que es llamado a ganar a otros hogares cristianos. Que Dios nos dé sabiduría. Y más que sabiduría, obligado a esa sabiduría, que Dios nos dé temor. Porque mucho de nuestro problema a veces es que hemos perdido el temor a Dios. Y cuando se pierde el temor a Dios, hacemos lo que queremos. Hermanos, amigos, a Dios no lo podemos engañar. Dios sabe quiénes somos. Dios sabe quiénes somos. Que este tiempo hemos sido desafiados a responder a la poda de Dios. Que realmente hayamos permitido que Dios quite de nosotros todo lo que roba la vitalidad, todo lo que roba la paz, el gozo y en especial lo que roba nuestra comunión con Él, nuestra comunión con Cristo. Allí donde estás, allí donde estás. Y desde lo que Dios, el Espíritu Santo, te haya inquietado, respóndele a Dios. Respóndele a Dios. Y habla con Él. Y puedes abrir tus labios. Tu vecino no tiene que escuchar lo que dices. Pero puedes abrir tus labios y decirle a Dios lo que tengas que decirle.
Y recuerda, el fruto evidencia si somos discípulos o no somos discípulos de Cristo. El fruto que estemos llevando evidencia si somos discípulos o no somos discípulos de Cristo. Allí donde hay esterilidad, allí donde hay esterilidad, allí hay evidencia de estar separado de la vida, de estar separado de Cristo. Él ha dado dones, o Él se manifiesta en tu vida de algunas maneras especiales para servicio y bendición de otros. Es Cristo en nosotros, a través de nosotros. ¿Estás permitiendo ese fluir? ¿Anhelas ese fluir? ¿Anhelas ser de bendición para otros? Y como discípulo de Cristo, ¿anhelas representarle bien? Bendito Dios. Gracias. Gracias por ese privilegio que nos das en esta mañana, de ser confrontados con tu verdad, con tu palabra. Gracias por este privilegio, oh Dios, de hacernos instrumentos en tu nombre, instrumentos útiles y dispuestos para toda buena obra. Gracias. Gracias porque cuántas veces quizás oímos, aún en nuestros hogares, usted no sirve, usted no es nada. Aún quizás el mundo lo ha restregado en alguno de nosotros. Pero gracias a Dios, porque a ti te ha placido llamarnos y hacernos instrumentos útiles en tus manos. Y gracias a Dios porque como dijiste a través del apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, escoges lo débil y lo usas para tu gloria, porque a eso débil tú lo fortaleces y obras con poder a través de ese débil. Escoge al que no sabe, pero le enseñas sabiduría celestial. Oh, sabiduría celestial, sabiduría de lo alto, sabiduría que los sabios del mundo no entienden y nunca conocerán si no se acercan a ti. Gracias a Dios. Gracias. Gracias porque no es en nuestras fuerzas, no es en nuestro conocimiento, es en tus recursos. Gracias. Oh Espíritu Santo, quita los velos, quita las vendas y haznos entender que no es con espada, que no es con ejército, no es con sabiduría humana, no es con esfuerzo humano, que es en tu poder.
que es en tu poder. Y yo no sé qué realidades en tu vida hasta aquí son una realidad y con las cuales estás lidiando, porque sabes que no honran a Dios en tus fuerzas, no alcanzarás la victoria. En tu fuerza no tendrás la victoria. Aún realidades fuera de ti, donde sabes que el enemigo de tu alma, te está obstaculizando. En tu fuerza no lo derrotarás. Ya Cristo lo derrotó y lo quiere derrotar una vez más en tu vida y a través de ti. Aquello que te roba la comunión con Cristo, preséntaselo a Él y dile, Señor, yo quiero tener comunión contigo. Yo quiero ser útil en tus manos. Quita, arranca lo que tengas que arrancar en mí. Y menciona aquello que sabes que te saca de la comunión. Pídele al Espíritu Santo que te santifique. Pídele al Espíritu Santo que te afirme. Pídele al Espíritu Santo que haga esa obra especial en ti, que te cambie, que te transforme y que te lleve a un nivel mayor de santificación, a un mayor nivel de entrega. Allí donde hay cosas, donde el enemigo te tiene atemorizado, dile al Espíritu Santo que se lleve el temor y que te dé reposo, que te dé experiencia de esa cercanía de Él, de esa presencia de Él en ti y que puedas vivir y podamos vivir en esa confianza de que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en nosotros. Oh Dios, más allá de estas realidades, Señor, tú sabes con qué necesidad llegaron algunos en esta mañana. Tú sabes, Dios. Y Señor, más allá de su necesidad y la realidad en sus vidas, porque a veces hay realidades que son producto del pecado, de la desobediencia a Dios, de no estar donde Dios quiere que estés, donde Dios quiere que estemos. Y normalmente, para tener una respuesta positiva de Dios, tenemos que ubicarnos y ajustarnos a Él. Pero oh Dios, yo te presento cada vida aquí presente en esta hora, con sus realidades, sus necesidades. Y si hay un verdadero anhelo en ti, el obrar de Dios, cree que Dios extiende su mano de gracia. Oh mi Dios, en el nombre de Jesús, obra. Extiende tu mano de gracia en cada uno de tus hijos aquí presentes, sea cual sea la situación, sea cual sea la circunstancia, oh Dios, oh Espíritu de vida, en el nombre de Jesús, obra.
Obra, Espíritu Santo. Obra, Espíritu de Dios. A nivel físico, obra en lo que tengas que obrar. A nivel mental, a nivel emocional, a nivel espiritual. La obra del diablo, desbarátala, anúlala. Y el espíritu contrario a ti, que se está moviendo en cada circunstancia, oh Espíritu de Dios, ahuyéntalo, sácalo del camino, échalo de ese hogar, sácalo de esas circunstancias. Y tú aprende a invitar siempre al Espíritu Santo a que sea Él el que se mueva y ejerza influencia en ti. Solo Él, solo Él, solo Él ejerciendo influencia en tu hogar. A ese espíritu de las tinieblas, del abismo, influencia en el hogar. Repréndelos en el nombre de Jesús y a la vez pídele al Espíritu Santo que venga a tu hogar y que sea el único espíritu que ejerce influencia en tu hogar. Cierra puertas espirituales a todo espíritu contrario al Espíritu Santo. Cierra puertas y que sea solo el Espíritu de Dios el que ejerce esa influencia. Limpia tu hogar de cosas que sirven de puntos de contacto para espíritu de las tinieblas. Sé sabio en lo que hagas, pero limpia tu hogar, porque de nada, a veces de nada nos sirve en la iglesia hacer esto y tal, pero nuestra casa está minada. A veces el vecino es un emisario del diablo. Y todos esos bichos que están en torno a él y en su espacio ejercen influencia en nosotros. ¿Cómo nos resguardamos? Invitando al Espíritu Santo. Que sea Él quien influencia en nuestras vidas y nuestros hogares. Oh Dios, allí donde hay necesidades económicas, necesidades de salud, oh Espíritu Santo, liberta los cuerpos e imparte vida, vida, vida. Y tú, mi hermano, recuerda que tu cuerpo es destinado por Dios para ser templo de su Espíritu. Y en la medida que ese cuerpo sea templo de Dios, el Espíritu Santo que mora en ti tendrá que ir haciendo también una obra de sanidad, de libertad. Enemigos externos, Dios, espirituales y humanos, oh, en el nombre de Jesús, ahuyéntalos de tus hijos, ahuyéntalos, sácalos del camino de tus hijos. Necesidades económicas, Dios, da la provisión necesaria y enséñanos también a nosotros a honrarte cuando tú das la provisión. Porque si tú eres nuestro Dios, nuestro Padre, tú eres el más interesado en bendecirnos y permitir que estemos bien.